Retomamos nuestro viaje justo en el punto donde lo dejamos el nacimiento de Jesús en un mundo dominado por Roma, con un pueblo judío dividido y una ferviente esperanza mesiánica. Exacto, el escenario está listo. Y ahora en medio de toda esta complejidad llega Jesús. Me imagino que su mensaje debió causar un gran revuelo. Sin duda. Las enseñanzas de Jesús centradas en el amor, el perdón y la llegada del reino de Dios no podían dejar a nadie indiferente. Su mensaje desafiaba las estructuras de poder, las tradiciones religiosas y las expectativas del pueblo judío. ¿Y cómo reaccionaron las diferentes sectas judías ante este nuevo profeta? En la parte anterior mencionamos que tenían visiones muy diferentes sobre el Mesías. Las reacciones fueron diversas, incluso dentro de una misma secta. Algunos vieron en Jesús al Mesías esperado el Salvador que traería la liberación y la redención. Otros lo percibieron como una amenaza, un rebelde que desafiaba la autoridad religiosa y el orden establecido. Es decir, que la llegada de Jesús no fue un evento unificador, sino que acentuó las divisiones preexistentes en el judaísmo. Precisamente, para entender la complejidad de estas reacciones debemos analizar cómo cada grupo interpretaba el mensaje de Jesús a la luz de sus propias creencias y expectativas. Me parece una excelente idea. Comencemos con los fariseos, aquellos que se caracterizaban por su estricta observancia de la ley. ¿Cómo encajaba Jesús en su visión del mundo? Los fariseos, con su enfoque en la ley y la tradición oral, observaron con atención las acciones y enseñanzas de Jesús. Algunos fariseos, reconociendo su sabiduría y piedad, se acercaron a él con curiosidad e incluso con admiración. ¿Hay algún ejemplo concreto de esta apertura por parte de los fariseos? Sí, el caso de Nicodemo es un buen ejemplo. Nicodemo era un fariseo miembro del Sanedrín, el Consejo Supremo Judío, que funcionaba como una especie de tribunal religioso y político. Espera un momento, Sanedrín. No estoy seguro de entender quiénes eran. Claro, perdón por la omisión. El Sanedrín era la máxima autoridad judía en Judea y estaba compuesto por los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Se encargaban de interpretar la ley, resolver disputas y administrar justicia. Entiendo. Entonces Nicodemo, un miembro de este importante consejo, se interesó por Jesús. Exacto. Según el Evangelio de Juan, Nicodemo buscó a Jesús en secreto de noche para hablar con él sobre sus enseñanzas. Le reconoció como un maestro enviado por Dios y se mostró interesado en comprender su mensaje. Un encuentro fascinante. Un líder religioso judío, miembro de la élite, acercándose a Jesús en busca de respuestas. Pero imagino que no todos los fariseos reaccionaron de la misma manera, ¿verdad? Por supuesto que no. Muchos fariseos se mostraron escépticos e incluso hostiles hacia Jesús. Cuestionaron su autoridad para reinterpretar la ley, lo acusaron de violar el sábado y de blasfemar al proclamarse Hijo de Dios. Es decir, que lo vieron como una amenaza a su poder y a su interpretación del judaísmo. Exactamente. Las tensiones entre Jesús y algunos líderes fariseos fueron en aumento y finalmente desempeñaron un papel crucial en la decisión de condenarlo a muerte. Una decisión trágica que marcó el destino de Jesús. Y pasando a otra secta importante, ¿cómo interpretaron los saduceos la figura de Jesús? Si no recuerdo mal, ellos tenían una visión del judaísmo bastante diferente a la de los fariseos. Así es. Los saduceos, recordemos, rechazaban la ley oral y se centraban únicamente en la Torá escrita. Además, negaban la resurrección y la vida después de la muerte. Este punto doctrinal los enfrentó directamente con Jesús, quien no solo afirmaba la resurrección, sino que la presentaba como el fundamento de su mensaje. Un choque de creencias fundamental. La resurrección era un pilar central de las enseñanzas de Jesús, mientras que los saduceos la consideraban una idea absurda. Exactamente. Para los saduceos, la resurrección no tenía cabida en su visión racionalista y pragmática del judaísmo. Por lo tanto, vieron en Jesús una amenaza a su sistema de creencias y a su poder dentro del templo. Y podemos decir que los saduceos en general se opusieron a Jesús. Sí, podemos afirmar que la mayoría de los saduceos vieron en Jesús un peligro para su visión del mundo y para su estatus dentro de la sociedad judía. Su rechazo a Jesús se manifestó en la participación activa en su juicio y condena. Es fascinante cómo las creencias previas de cada grupo condicionaron su respuesta a Jesús. Algunos vieron en él la confirmación de sus esperanzas, mientras que otros lo percibieron como una amenaza a todo lo que representaban. Precisamente, la llegada de Jesús no fue un evento neutral, sino que actuó como un catalizador, exponiendo las divisiones y las tensiones que ya existían dentro del judaísmo. Y ahora me gustaría que habláramos de los otros dos grupos que mencionamos, los esenios y los celotes. ¿Cómo encajaba Jesús en sus visiones del mundo? Empecemos con los esenios, aquellos que buscaban una vida de pureza y santidad en comunidades apartadas. Es un tema que ha generado debate entre los historiadores, ya que no hay menciones directas a los esenios en los evangelios. Es decir, que no sabemos con certeza si Jesús tuvo algún contacto directo con ellos. Exacto. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que la comunidad de Qumrán, donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto, pudo haber influido en el pensamiento de Juan el Bautista, quien a su vez preparó el camino para Jesús. Una posible conexión indirecta.
pero que no deja de ser interesante. ¿Y qué hay de los celotes, los fervientes opositores a Roma? ¿Cómo reaccionaron ante la llegada de Jesús? Los celotes, recordemos, esperaban un Mesías guerrero, un líder que los liberara del dominio romano por la fuerza de las armas. Sin embargo, el mensaje de Jesús no encajaba con sus expectativas. Su mensaje de amor y perdón debía sonar extraño para aquellos que buscaban una revolución violenta. Exacto, Jesús predicaba la paz, la reconciliación y la resistencia no violenta ante la opresión. Un mensaje que contrastaba con el fervor nacionalista y la beligerancia de los celotes. Pero hubo celotes que siguieron a Jesús a pesar de esta diferencia de enfoque. Sí, algunos de los discípulos de Jesús, como Simón el Celote, provenían de este grupo. Esto sugiere que el mensaje de Jesús tenía un poder de atracción que trascendía las ideologías políticas. Incluso aquellos que esperaban una liberación política se sintieron atraídos por su mensaje espiritual. Es decir, que el mensaje de Jesús era lo suficientemente amplio como para resonar en personas con visiones del mundo muy diferentes. Precisamente. Y aunque no todos los celotes abrazaron el mensaje de Jesús, su presencia entre sus discípulos demuestra que su influencia se extendió más allá de los círculos religiosos tradicionales. Hemos analizado cómo las diferentes sectas judías reaccionaron ante la figura de Jesús. Ahora me gustaría entender cómo se expandió su mensaje más allá de su círculo inmediato de discípulos. ¿Cómo se convirtió el cristianismo en un movimiento que trascendió las fronteras de Judea? La expansión del mensaje de Jesús fue un proceso gradual que se inició con la predicación de los apóstoles primero en Judea y Samaria y luego en regiones más lejanas del Imperio Romano. La buena nueva, la noticia de la salvación a través de Jesús, comenzó a difundirse entre judíos y gentiles, trascendiendo las fronteras culturales y religiosas. Un proceso fascinante. ¿Cuáles fueron los principales factores que contribuyeron a esta expansión del cristianismo? Hay varios elementos que jugaron un papel crucial. En primer lugar, la sencillez y la universalidad del mensaje de Jesús, la buena nueva de la salvación a través del amor. El sacrificio de Cristo resonó en el corazón de muchas personas que buscaban un sentido a sus vidas. El cristianismo ofrecía esperanza, consuelo y una comunidad de apoyo en un mundo a menudo hostil y despiadado. Es decir, que el mensaje en sí mismo tenía un poder intrínseco que atraía a las personas independientemente de su origen o condición social. Exactamente. El mensaje de Jesús trascendía las barreras culturales y sociales, ofreciendo una esperanza universal de salvación y redención. Y además de la fuerza del mensaje, ¿qué otros factores contribuyeron a la expansión del cristianismo? El fervor y la dedicación de los primeros cristianos fueron fundamentales. Los apóstoles y los primeros misioneros se entregaron con pasión a la tarea de difundir la buena nueva, enfrentando persecuciones, dificultades e incluso la muerte por su fe. Un verdadero testimonio de convicción. Imagino que la valentía y el compromiso de estos primeros cristianos inspiraron a muchos a unirse a la nueva fe. Sin duda. Su ejemplo de vida y su disposición al sacrificio demostraban la autenticidad de su fe y el poder transformador del mensaje de Jesús. Y no podemos olvidar el papel fundamental de algunas figuras clave como el apóstol Pablo, ¿verdad? Por supuesto, Pablo, un judío helenizado que se convirtió al cristianismo tras una experiencia mística, se convirtió en un evangelizador incansable. Su profundo conocimiento de la cultura griega y su dominio del idioma le permitieron llevar el mensaje de Jesús a diferentes comunidades del Imperio Romano, especialmente a los gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos. Pablo, el apóstol de los gentiles, es un puente entre el judaísmo y el mundo grecorromano. Su impacto en la expansión del cristianismo es innegable. Absolutamente, Pablo no solo predicó el evangelio, sino que también escribió cartas a las comunidades cristianas que fundó, cartas que se convertirían en parte del Nuevo Testamento y que sentaron las bases de la teología cristiana. Es increíble cómo una sola persona pudo tener un impacto tan profundo en la historia del cristianismo. Y a estos factores hay que agregar un elemento contextual que facilitó la expansión del cristianismo, la Pax Romana. La paz y la estabilidad impuestas por el Imperio Romano permitieron la libre circulación de personas e ideas, lo que favoreció la difusión del mensaje de Jesús a través de las rutas comerciales y las vías de comunicación romanas. Es decir, que el Imperio Romano, sin saberlo, creó las condiciones ideales para la expansión del cristianismo. Exacto. La infraestructura, la seguridad y la relativa tolerancia del Imperio Romano permitieron que los primeros cristianos viajaran y predicaran su mensaje sin grandes obstáculos. Fascinante cómo un contexto político y social determinado puede influir en la expansión de una religión. La Pax Romana, en este caso, actuó como un catalizador para el crecimiento del cristianismo. Así es. Y a pesar de que el cristianismo fue inicialmente visto con recelo por las autoridades romanas que lo asociaban con el judaísmo, la nueva fe fue ganando terreno de forma gradual. Su mensaje de amor, perdón y esperanza atrajo a personas de todas las clases sociales, incluyendo a miembros de la élite romana. Un crecimiento imparable que culminaría con la conversión del emperador Constantino en el siglo IV, marcando un hito en la historia del cristianismo.
Efectivamente, la conversión de Constantino al cristianismo supuso un cambio radical en la relación entre el Imperio Romano y la nueva fe. El cristianismo pasó de ser una religión perseguida a una religión tolerada y finalmente a la religión oficial del imperio. Un giro histórico que transformó el panorama religioso del mundo occidental. Pero esa es una historia que dejaremos para la próxima parte de nuestra inmersión. Exacto. En la próxima parte exploraremos cómo la conversión de Constantino y la expansión del cristianismo cambiaron el curso de la historia y sentaron las bases de la civilización occidental.